Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo se buenas encuentran? tardes. Hola, profe. ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Alocados. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues no creo que no podemos ignorar la coyuntura, ¿no? Efectivamente, no es un momento fácil ni para el país ni para nuestra generación. Todo esto que está ocurriendo y bastante complejo, bastante desalentador. Está pasando. Lo importante, en mi opinión, en todo caso, es cuidarse mucho, muchísimo, porque la situación es bastante compleja y de alguna manera parte de la respuesta que todo esto, por lo menos de la pregunta que nos debe generar es, en mi opinión, cómo garantizar, cómo construir una realidad en este país que permita garantizar la vida y condiciones para vivir, que es en última lo que está en riesgo, venido poniendo en riesgo en los últimos sucesos que ha tenido la ciudad y también a nivel nacional. Bastante complicado. No sé ustedes cómo la vean, cómo lo han vivido también en Bogotá, quienes están en otros sitios del país. Pues por mi lado yo sí estoy en Bogotá, profe, y ha estado, bueno, anoche estuvo bastante feo por mi barrio. eh, Sirenas toda la noche, helicópteros, había mucha gente y pues mucha impotencia porque salir era pues en parte exponerse, pero pues daban ganas y muy difícil dormir también así, la verdad. Como tú dices, muy desalentador. Estás muteado, profe. Sí, Ya, ahora sí. sí, decía que efectivamente es una situación muy compleja, pero hay que persistir, hay que persistir. Yo creo que la academia, el conjunto del movimiento social pueden y deben construir una salida a lo que está ocurriendo. El peor error sería continuar en una situación de crisis institucional como la que se está configurando en el país. Sería terrible, porque además algo que llega a un punto en el que empieza a costar vidas, y bastantes. Bastantes. Sí, y vidas de jóvenes también. Está muy grave, la verdad. Dice Nicolás que iba negativa, la cosa fue difícil, aunque mi zona es un poco alejada de donde ocurrió la cosa. Se sentía pesado el ambiente, la noche estuvo Dios sin ley, y en lo que me desenvuelvo, pues eso fue una constante intranquilidad. 8 muertos, la mayoría muy jóvenes. Y de hecho, entiendo que hay un joven menor de edad. Sí, de 16 años, una de 18, y no sé demasiadas cuáles fueron. Sí, y eso, en mi opinión, es un rasgo. Falleció otra joven. Profe, ¿sí me escuchas? Sí, claro.
Pues esta mañana hay un reporte en el que pues habían 5 muertes confirmadas. Había pues un policía muerto y pues, de otros 5 manifestantes y un policía muertos en este mal. Pues 5 civiles que son homicidios confirmados y pues están buscando como pues cualquier información que puedan dar, pero pues sí, o sea, es lo que se sabe ahorita, que fueron pues sí, negativa en Bosa, son los que, digo, el de, el de Suba, digo, pues sí, yo sé que ese es confirmado porque fue la policía, que se sabe que fue la policía, pues como nadie sabe cómo va a proceder la justicia. Bueno, sí se sabe cómo va a proceder, ¿no? Pero pues si es lo que se tiene ahorita, lo que conozco ahorita, no sé si han dicho algo más por ahí. Sí, yo también he visto que ha sido difícil consolidar información de la misma manera en la que se dio la situación, o sea, toda la dinámica de un colectiva, digamos, no había certeza de en qué puntos de la ciudad habían concentraciones, cómo ocurrieron. Fue, no sé si ustedes recuerdan el 21 o el 22 de noviembre cuando fue lo de los conjuntos, fue El 22 fue el 22. el 22, esa avalancha de información que llegaba por todo lado, fotos, videos, mensajes de WhatsApp, o sea, Sí, las cadenas de miedo. entonces eso, y digamos, la impotencia que puede generar como tanta información y no poder confirmarla, contrastarla, eso creo que genera como más frustración, más presión. Bueno, colegas, pues, si les parece, podemos conversar. No sé cómo les fue con Marx en su primera aproximación a Marx. Profe, yo quisiera preguntarle algo, pues antes de que nos metiéramos de fondo al tema. Y es que hace poco eh, tuve la oportunidad como de ser testigo de un comentario de un estudiante pues, de antropología Ujú. y que se quejaba un poco, y supongo que es la posición de varios de nuestros compañeros también de semestres más avanzados, que se quejaban un poco diciendo que el programa de antropología no estaba diseñado para un futuro laboral, o sea, literalmente así, que, o sea, que supuestamente nos forman en teoría, pero que no nos dan las herramientas aplicadas a un mundo laboral. Y pues eso se me hizo un poco salvaje, porque, o sea, desde mi posición y desde mi lectura, yo como que discerní un poco de que quizás nuestros compañeros o bueno, algunas personas quieren obviar esa parte de la teoría que, pues en mi perspectiva es fundamental un poco, y pues quisiera saber como su perspectiva referente a eso. Yo sé que pues la clase pasada nos comentó que obviamente la teoría es importante, pero pues este es un caso ya mucho más aterrizado de un comentario de alguien de un semestre más avanzado. Pues nosotros que en teoría estamos empezando un poco, sería como bueno esas perspectivas. Pues esa discusión, de hecho, ayer casualmente, mi tesis de maestría es sobre el desarrollo de la antropología económica en Colombia, ¿sí? Lo cual me implica trabajar mucho la historia de la antropología en el país. Y ayer casualmente estaba revisando una conferencia que dio el profesor Carlos Páramo, padre, em, en el cual él planteaba que este debate sobre una perspectiva profesional o una perspectiva más académica de la antropología es un debate constante en toda la historia del departamento de la Nacional. Él, digamos, se centraba mucho en el departamento de la Universidad Nacional. Y
Él inclusive planteaba que habían dos tradiciones de formación en antropología, una centrada en temas, ¿sí? Es decir, donde no, digamos, según eso no veríamos antropología, digamos, teoría antropológica, sino que veríamos antropología económica, antropología política, antropología, o bueno, parentesco, antropología y género, ¿sí? Más centrada como en preocupaciones. Y otra corriente que es más centrada en la teoría e incluso más que en la teoría, en autores que se consideran relevantes para la formación de antropólogas y antropólogos. Y esta perspectiva estaría más vinculada a proyectar un ejercicio académico, investigativo, es decir, de generación de conocimiento por parte del perfil de egresado o de egresado. Digamos, y esa perspectiva de dar un centro a lo teórico, de trabajar sobre todo las escuelas, es y se mantiene siendo la perspectiva del departamento hoy día. ¿Sí? Es decir, ustedes ven pensamiento antropológico 1, 2, arqueológico 1 y 2, teoría social, ¿sí? Inclusive parte como del proceso de sus trabajos finales les implicará eh, tomar un emplazamiento conceptual o teórico, dependiendo como del nivel y de los alcances que ustedes quieren darle a su investigación, definir un objeto, bueno, digamos, todo ese proceso más centrado en la generación de conocimientos. Mi opinión personal, más por la experiencia, es que sí hay un conjunto de temas que sería interesante en las que pudiésemos trabajar como estudiantes en el pregrado. Pero también pienso a veces que no son exclusivos de las antropólogas y los antropólogos. Son, inclusive serían transversales al conjunto de profesionales de las ciencias humanas y que hacen parte de esa realidad laboral que está allí una vez, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que a uno le cuesta un montón de trabajo cuando uno sale es entender cómo funciona un contrato de prestación de servicios. Y lo más común en el mundo laboral, así sea para vincularse en una institución académica, es esa forma de contratación. Y uno comete un montón de errores aprendiendo a cómo manejar un contrato de ese tipo, ¿sí? Y pues en general, por ejemplo, los tipos de contratación laboral que existen, porque ese no es el único, ¿sí? Yo, por ejemplo, al día de hoy no entiendo todavía qué implicaciones tiene mi contrato. De hecho, creo que ni siquiera es un contrato como becario para dictar esta clase, ¿sí? Yo, porque pues son temas en los que obviamente la universidad no tiene per se la obligación de formarnos, pero sí sería bueno que esos espacios existieran. Y ya en la práctica disciplinar, también me parece que hay algunos temas que sería bueno afinar. Yo, por ejemplo, buena parte de mi trayectoria laboral ha sido en arqueología, eh, porque en mi opinión en arqueología es más fácil desarrollar investigación en antropología económica en la actualidad en Colombia. Entonces, por eso me he concentrado más en la arqueología. Y una de las cosas con las que cuando nos sentamos a conversar con colegas con quienes estudiamos, me gradué hace 6 años de la universidad, del pregrado, es, por ejemplo, uno sale y va a tramitar una licencia arqueológica en el ICANN, sí, que es un trámite muy disciplinar y pues ahí tiene un montón de dificultades. Cómo se formula la licencia, cómo se construyen allí los antecedentes, pero los antecedentes de acuerdo a la tipología que maneja el ICANN, cómo funcionan los procedimientos administrativos en el ICANN. Ese tipo de cosas, en mi opinión, sería importante poder trabajarlas. ¿Sí? No me lo imagino como una materia, no me lo imagino como una asignatura, pero sí como no sé, algún tipo de actividad, si se quiere, extracurricular que el departamento pudiese ofrecer. Porque en últimas, como en Colombia hasta ahora empiezan a consolidarse agremiaciones de antropólogas y antropólogos o de arqueólogos, pues ese vacío queda allí, ¿sí? Sí, tendría que ver también con la burocracia, tendría que ver con la burocracia que
claro, digamos, yo por lo menos soy profundamente crítico de la burocracia, profundamente desconfiado de la institucionalidad, pero en la medida en la que si yo quiero ejercer y vincularme a un campo más cercano a la institucionalidad de la antropología, de alguna manera esas reglas se me imponen y yo tengo que ajustarme y que acomodarme a esas reglas. Y eso es importante. Por ejemplo, ahorita acabo de recordar, piensen ustedes que el Instituto Colombiano de Antropología modificó recientemente, ¿cómo decirlo?, la forma en la que se presentan los informes de arqueología en el país. Y no solamente los de arqueología preventiva o privada, en general, cualquier informe de arqueología que uno vaya a presentar tiene ahora unas nuevas características técnicas, metodológicas que hay que seguir. Y esas características exigen que tengamos un nivel de conocimiento importante en sistemas de información geográfica. Si nosotras y nosotros no sabemos manejar un GPS, no sabemos con ese archivo que nos arroja el GPS construir un KMZ para abrir en Google Earth, quedamos completamente cojas, nos toca ir a buscar un SIG que nos resuelva esa situación. Y como hoy el centro de la información que pide el ICANN es esa información, digamos, traducida en sistema de información geográfica, el problema de transmitirle esa información al SIG, digamos, así tan a secas, es que no tendríamos control sobre la información, es decir, quedaríamos sujetos a la autonomía del SIG para presentar el informe que, digamos, el centro del informe que el ICANN nos va a evaluar. Y eso tiene una implicación profesional grande. ¿Sí? El conocimiento que uno con mucho cuidado en campo tuvo para recolectar sus muestras, para dibujar, bueno, toda la cosa, para hacer su prospección. Eso pues obviamente el SIG no lo conoce porque el SIG no está formado en arqueología y puede digamos, derivar en un informe, digamos, mal trabajado. Yo lo que vi en dicha discusión es que varios compañeros y compañeras desean que les digan cómo conseguir trabajo, cuándo es cada uno, cada una, quiénes debemos orientar la profesión con una proyección laboral que sea de nuestro interés y agrado. Sí, efectivamente, pero yo creo que en buena medida eso no lo resuelve del todo la universidad o el diseño del plan curricular. Eso pasa, por ejemplo, por una decisión que ustedes ya el otro semestre tienen que empezar a tomar y es cuál es la línea o las líneas profesionales en las cuales ustedes se insertan. Y sobre esa base, digamos, ustedes empiezan a cerrar el espectro de campos profesionales o académicos en los cuales pueden ejercer y de alguna manera también nuestra curiosidad pues nos va a llevar a poder acercarnos a esos campos. Ya lo de conseguir trabajo como tal, yo soy sincero, conseguir trabajo pues en este país está, pues es complejo y dudo que alguna institución se los pueda resolver. O sea, dudo que una materia, dudo que, a menos que pues ya sea una cosa más como de alguna suerte de guiño de algún docente o de alguna persona vinculada a una institución, o, en fin, es difícil que lo podamos generar. Pero incluso me parece que el programa ha intentado buscar cierto equilibrio en eso, abriendo la opción esta de las pasantías. La opción de la pasantía, y de hecho ya hoy la pasantía es reconocida como práctica laboral, iría más en esa lógica de lo profesionalizante, mientras que quienes optamos por una lógica más de la investigación, del ejercicio académico, pues nos vamos por la monografía, por hacer nuestras monografías de pregrado y posteriormente volver a ellas en proyectos de maestría y demás. La mala fama de las ciencias sociales. Pues sí, hay mala fama de las ciencias sociales, pero yo, por ejemplo, tenía una imagen cuando terminé la universidad de que era más difícil conseguir trabajo de lo que en realidad es. Y con esto no estoy diciendo que sea fácil, pero lo que yo he visto es que las ciencias sociales en general han venido, o sea, es decir, tienen un lugar muy importante en los procesos pues, de reproducción de la sociedad y eso se traduce en lo laboral. ¿Sí? Bien sea en el sector privado, para consultorías, para
el desarrollo de proyectos, bien sea en el sector de organizaciones no gubernamentales, en el sector estatal, es decir, hay una oferta, hay un campo fuerte de vinculación laboral. Sí hay una dificultad y es que, por decirlo así, no hay unos perfiles muy definidos en el mundo laboral para la contratación. Entonces, digamos, si ustedes quieren dedicarse a, digamos, más a la social, se presentan a un proyecto para hacer acompañamiento en consultas previas, por ejemplo, muy probablemente esa plaza tendrán que disputarla con abogados, con politólogos, con trabajadores sociales, con sociólogos, con psicólogos, y pues ahí sí ya el número de personas pues, que estarían, digamos, en competencia, para ponerlo en esos términos, por esa plaza, pues aumenta. Pero además, como también, digamos, una ausencia de espacios gremiales y los profesionales en ciencias sociales, eso también ha generado que la escala salarial, perdón, sea muy diferenciada entre profesiones. Y esa diferenciación también empieza pues, a marcar tendencias. Me explico. Por ejemplo, yo en alguna ocasión iba a suscribir un contrato para participar en un proyecto de investigación que iba a hacer una caracterización sociocultural de los municipios que iban a ser priorizados en los PEDET, en los planes de desarrollo con enfoque territorial que se derivaron del Acuerdo de La Habana. Eso lo pagaba la Organización de Estados Iberoamericanos y, digamos, me iban a contratar para ser coordinador de los equipos de campo que iban a estar en 14 municipios del país, digamos, al tiempo. Todo iba bien hasta un punto en el que pues, me planteaban que se había presentado un sociólogo con mucha más experiencia que yo, con estudios de maestría, que cobraba menos de la mitad de lo que yo estaba cobrando. ¿Sí? Y pues obviamente pues, ellos decían, pues más experiencia, menos pago, pues digamos, ahí no hay discusión, qué pena con usted, no nos llame, nosotros lo llamamos y pues digamos, se perdió allí la posibilidad de ese contrato. Y en general eso ocurre mucho, sí, eso ocurre mucho en términos de que no hay una escala salarial que permita establecer una suerte de estándar de cuál sería un salario promedio o unos honorarios promedio para una persona con tantos años de experiencia, con X profesión, inclusive perfilar mucho más las profesiones en el mercado laboral, es decir, eh, un procedimiento de consulta previa implicaría ciertos perfiles, ¿sí? Dejarlo tan abierto implica que, pues en últimas, una abogada que puede ser experto en derecho, no sé, en derecho civil o en derecho comercial, pues se podría presentar perfectamente y participar de un proceso de consulta previa, ¿sí? Mientras que una persona que viene de antropología, de trabajo social, o una abogada con especialización en derecho administrativo, pues probablemente tenga más afinidad en su saber con el procedimiento que va a desarrollar. Eso, digamos, es también como parte de ese panorama. En el único campo que no pasa es en la arqueología. Por eso es que ustedes muy seguramente en unos años van a terminar tomando la decisión de trabajar en arqueología, porque la arqueología sí no se la disputa a nadie, a las antropólogas y a los antropólogos, ¿sí? Es más una disputa interna entre nosotros, de los sociales, de los lingüistas que llegan ahí a hacer arqueología y bueno, la discusión de algunas personas que quienes hicieron social no deberían participar en proyectos de arqueología, que bueno, eso es un debate ahí en toda excavación de este país se vive a diario entre antropólogas y antropólogos. Pero más allá de eso, no, vamos, es muy difuso el mercado eh, laboral. Eso es como lo que yo tendría para comentarles frente a la situación. Ahora, entiendo que el departamento está en la perspectiva de volver a revisar su PEMSU, que sería una buena oportunidad pues, de reabrir esta discusión y de mirar cómo se pueden generar alternativas o ciertas medidas que permitan pues trabajar este problema. Profe,
una cosa, pues referente al tema de las salidas laborales y puede ser de más cosas. Yo tengo un amigo que pues, es antropólogo de la UBA y se especializa en antropología visual. Y no sé si, pues yo le comenté que si le gustaría de pronto venir como invitado a la clase, de pronto darnos alguna charla referente a algún tema y pues hablarnos de salidas laborales también, si les interesa. De acuerdo, de acuerdo. Yo inclusive les hago la siguiente propuesta y es que la profe Angélica, que está dictando antropología aplicada y del desarrollo, es como una oportunidad de conocer un poquito sobre todo este mundo aplicado de la antropología. Ella también es becaria, es decir, ella está, digamos, en la misma naturaleza jurídica, contractual. Y pues yo me veo con ella en las clases de la maestría, porque hay algunas clases que vemos quienes están en doctorado y quienes están en maestría. Yo les propongo, yo puedo conversar con ella y ponernos de acuerdo para hacer una suerte de sesión conjunta en la que podamos hablar de perspectivas laborales, de trayectorias profesionales, toda la cosa, digamos, poder ensamblar ahí un ejercicio y desde luego pues el colega, pues si nos quiere acompañar para compartirnos su experiencia y su valoración, pues lo podemos tener ahí apuntado para trabajar el tema, aprovechando todo este tema pues de la virtualidad que nos permite como concertar, concertar espacios adicionales. Yo les propondría eso, si ustedes Sí, están de está muy acuerdo. chévere, está bien chévere. Lo apunto aquí en mi cuaderno para que no se me olvide. Listo, colegas. Bueno, entonces, bueno, volvamos al principio. ¿Cómo les fue con Marx? Vi por ahí que alguien estaba diciendo que odia a Marx, otros que lo aman. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué preguntas, dudas, comentarios les suscita la lectura y los materiales? Bueno, profe, a mí me gustaría abrir, bueno, diciendo que el video que nos envió es bastante completo. Creo que es muy importante ese tipo de acciones para poder ir clarificando ciertos temas. La pregunta con la que quiero iniciar es, yo pensaba que dentro de la concepción de la perspectiva objetiva y subjetiva, o sea, yo tenía entendido o quiero intentar entender cómo uno objetiva lo subjetivado cuando yo, o sea, perdón, usted dice como se objetiva lo subjetivo, pero yo pensaba como, no es al contrario, se subjetiva lo objetivo. Listo. Si les parece, podemos recoger un grupo de comentarios y preguntas para a veces se articulan y podemos como resolverlos en líneas gruesas. A mí me causó algo de curiosidad la tercera tesis, o sea, cuando que el sujeto es responsable de las circunstancias en las que existe, por lo que el ser humano es consciente, y pues uno sí se pone a analizar como las situaciones de las personas pobres. Para Marx, ¿cómo entendería eso? O sea, para Marx el pobre es pobre porque quiere o realmente cómo puede o sea, cómo se llega a ser pobre en una sociedad desigual para Marx? Sí, tomando en cuenta que no se entiende, no se entiende. No le decía el otro Nicolás, creo. Exactamente, es para el otro Nicolás. Ah, ok. No, pues sí era eso. Listo. ¿Alguien más? Yo, Luego, pues, yo tengo no entendí la cuarta tesis, pues como a la más precisamente, porque habla de la religión y bueno, yo creo que es por lo que uno está muy descontextualizado. Habría que leer, pues precisamente qué decía Feuerbach sobre la religión.
Y es que me gustaría entender cuál es o sea, por qué se habla de la religión en cuanto a, para hablar de la esencia humana. Es lo que no me quedó como muy claro. Eso. Sergio iba a preguntar. Sí, profe, digamos que a mí me gustaría como relacionar un poco, porque hasta donde tengo entendido, en esa misma temporalidad, Morgan también estaba proponiendo una suerte de comunismo primitivo con el trabajo que él realizó con con los indígenas de Norteamérica. Entonces, como que relacionar también ese materialismo del que empieza a hablar Marx con lo que propone Morgan desde una pseudoantropología. Listo. ¿Hay más preguntas o avanzamos con las cuatro? Yo tengo una pregunta. Es acerca de la tercera tesis que Sumar se mencionaba en el video, que hablaba sobre las diferencias de dos prácticas. Una era desde la praxis y otra era como la práctica desde la actividad sensorial. Y no me quedó muy claro cuál era la diferencia entre esas dos. Sé que en algún momento mencionaba que era conforme al concepto que procedía la acción, pero no me quedó en cuál era, en qué se daba esa. Ya. Listo. ¿Alguien más? Yo, una pregunta, también hablando de lo que dice la compañera y la contemplación sensorial, pues algo como más general, no solo hacia una tesis en específico, porque este autor obvia, o sea, bajo qué contexto histórico o social este autor obvia al humano, bueno, al hombre, como un sujeto sensible. O sea, porque apela al objeto o a la contemplación de este antes que a al sujeto. Ya. Listo. Bueno, voy a empezar un poco. También tengo una pregunta. Es que no me quedo del todo claro en la tesis sexta, creo, en la que habla de el desdoblamiento del mundo terrenal y que uno debe identificar la contradicción de este para... no entiendo muy bien cuál es la contradicción, ¿sí? Bueno, digamos, para abordar estas preguntas, voy a empezar haciendo un pequeño, y si se quiere, muy apretado contexto de en qué está la discusión. ¿Sí? Es decir, aquí en estas tesis que se escriben en 1845, Marx toma posición con respecto a un debate en principio filosófico, y cuando digo filosófico, un debate del pensamiento, ¿sí? Es decir, el objeto que están debatiendo los jóvenes hegelianos de ese círculo de estudiantes de doctorado de Berlín, que nace hacia 1830, ese círculo de jóvenes hegelianos, están discutiendo el problema del pensamiento, pero están discutiendo el problema del pensamiento conforme Hegel lo formuló, conforme Hegel lo dejó establecido, porque Hegel muere en 1831 y, por decirlo así, la muerte de Hegel permite cierta, llamémoslo, autonomía por parte de estos jóvenes filósofos en términos de revisitar la obra de Hegel y, digamos, reabrir preguntas con respecto al alcance y a la potencia o la terrenalidad, diría Marx, del sistema filosófico hegeliano. Básicamente, ¿qué nos va a plantear o cuál era el planteamiento de Hegel alrededor del cual, digamos, se estructura todo este debate? Hegel nos propone que
la realidad, ¿sí? Que la realidad está, o mejor, la realidad es el resultado de un proceso mediante el cual un impulso vital de la realidad se empieza a desenvolver, empieza a evolucionar. En esa evolución se va haciendo real, digamos, se va solidificando. Explico. Para Hegel hay un punto de origen del mundo y ese punto de origen lo representa lo que Hegel denomina la idea absoluta. Y es clave tener en cuenta este concepto, es la idea absoluta. ¿Sí? Si bien es un poco grosero hacer esta comparación, me parece que hacerla nos ayuda a graficar, si se quiere, la lógica en la que se está moviendo Hegel, y es que uno podría decir que la idea absoluta es similar o es análoga a la idea de Dios en la tradición judeocristiana. Recuerden ustedes que en el Génesis nos dicen que no existía nada, todo era el vacío y emergió Dios, ¿sí? Y emerge Dios y con Dios empieza a emerger la existencia, ¿sí? Entonces Dios, que los 7 días, bueno, toda la cosa, ¿sí? Un poco la lógica de la idea absoluta que tiene Hegel en mente es una idea que surge por sí misma, que se contiene a sí misma, es autónoma, pero que pese a ser y surgir por sí misma y ser autónoma, es una idea que determina, es una idea que introduce orden en la realidad que se empieza a configurar. Es decir, la realidad es un proceso mediante el cual la idea absoluta deja de ser idea, arranca siendo una idea allí, y pues, digamos, imaginémonos, o bueno, es difícil imaginarnos, pero es una idea, ¿sí? Y esa idea empieza a desenvolverse, empieza a evolucionar, a traslaparse, a encarnarse en la realidad. Y el proceso de la historia, el movimiento de la historia es el movimiento mediante el cual la idea se empieza a desenvolver, se empieza a hacer realidad, ¿sí? No sé si me hago entender en qué consiste ese movimiento, ¿sí? Y ese movimiento deriva en una experiencia del sujeto. Es decir, los hombres y las mujeres de carne y hueso no determinan, no condicionan el curso de la idea, porque la idea está por encima de ellos. Los hombres, mujeres de carne y hueso experimentan, son instrumentos de la idea. La idea es la voluntad en sí misma, la idea es la determinación en sí misma. Y por eso entonces Hegel habla de que su filosofía, y es uno de los nombres de su obra, es uno de los títulos de una de sus obras, consiste en una fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es un proceso de, o mejor, es dar cuenta del proceso de experimentación, por eso es fenomenología, es el proceso de la experiencia del sujeto en ese traslado de la idea absoluta a hacerse realidad. Por eso Hegel plantea algo que, digamos, me parece clave tener esto, digamos, bien apuntado. Hegel planteaba algo y es que todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿sí? Ahora, la lógica en la que construye Hegel es una lógica dialéctica, es decir, es una lógica que siempre va a buscar poner en contradicción, poner en diálogo dos términos de la misma afirmación. Pero esos dos términos siempre constituyen unidad, ¿sí? Entonces, y esto lo retoma Marx cuando hablemos y digamos, también está en Lévi-Strauss, cuando hablemos de contradicción y estemos pensando en Lévi-Strauss, en Hegel o en Marx, es importante que no pensemos en oposición absoluta. Eso es otro tipo de lógica, eso es lógica formal. Aquí estamos en lógica dialéctica, es decir, la oposición capital-trabajo no implica que el capital y el trabajo estén separados. La contradicción capital-trabajo implica que el capital para poder formarse requiere del trabajo y el trabajo para poder reproducirse requiere del capital. Y que ambos, pese a ser opuestos, constituyen el centro del modo de producción capitalista. Para poner, digamos, un ejemplo que cuando estemos en el capital vamos a trabajar con mayor detenimiento. Lo mismo ocurre con la contradicción objeto-sujeto. La contradicción objeto-sujeto responde a dos órdenes de realidad distintos,
podríamos definir que son antagónicos, pero sin objeto no existe sujeto. Y sin sujeto no se aprende, no se apropia, no se asimila el objeto. ¿Sí? Esa es la lógica que nos están planteando aquí estos autores y que es algo de lo transversal a todo este curso. Pero volviendo otra vez al planteamiento de Hegel, Hegel dirá que la idea absoluta, que recuerden ustedes, va a emprender un proceso de hacerse real, llegará a un punto en el cual se constituirá en espíritu absoluto. ¿Sí? O sea, la idea absoluta, ese motor vital, en su proceso de desenvolvimiento, cuando termine de encarnarse, cuando termine digamos, de salir del mundo del pensamiento y habitar el mundo de la realidad, ya no es idea, ha cambiado, se ha negado a sí misma, diría Hegel, y se ha convertido en espíritu. ¿Qué es espíritu para Hegel? Porque, y esto también lo plantea el profe Sergio de Subiría en el video, que también lo pueden ustedes revisar para precisar algunas de estas ideas. El espíritu del que habla Hegel no es lo que nosotras, formados en la tradición judeocristiana, nos imaginamos como el espíritu, ¿no? Como el espectro, como el alma, como lo etéreo, ¿no? El espíritu del que habla Hegel es, por decirlo así, la esencia de una nación. Podríamos decir la idiosincrasia, el alma colectiva, diría Durkheim. Y esto me parece interesante porque Durkheim también retoma una idea parecida. De hecho, Durkheim en algunos textos responde a las críticas que le hacen por ser hegeliano o por ser marxista. Y él dice, no, yo no estoy hablando de esto, pero es interesante porque la idea de alma colectiva de Durkheim, que creo que ustedes ya la habrán trabajado en Pensamiento 1, es esa idea, ese sumum colectivo, esa personalidad colectiva de una nación o de un colectivo. Ese sumum, esa personalidad colectiva para Hegel es el espíritu. Entonces, a lo que quiero llegar es que este sistema de Hegel, como está concebido, implica que hay un punto, hay un momento en la historia, hay un momento en la realidad en la que el espíritu absoluto se ha realizado. ¿Qué significa realizarse? Pues hacerse real. Porque recuerden ustedes, la idea absoluta era idea, no era real, era idea. Pero cuando se volvió espíritu absoluto, es realidad, es decir, la idea absoluta se ha realizado. Ha pasado del mundo del pensamiento al mundo de lo existente. Y ese proceso es un proceso de realización o de objetivación. Pero ahorita entramos en detalle en esa primera pregunta. Digamos, una pregunta, qué pena. Esa realización, o más bien ese espíritu, para decirlo así, es modificable, ¿cierto? Es decir, no. Esa idiosincrasia puede variar, se puede modificar, ¿sí? Porque si el espíritu surge de unas ideas, ¿cierto? De unas motivaciones, de una voluntad, y si el mismo Marx dice que esa voluntad, esa esencia no es algo pues inherente, sino que es producto de las relaciones sociales, entonces se puede cambiar de alguna forma esa idiosincrasia, ese espíritu de una sociedad, o este va a ser siempre el mismo, pues. Esa es una de las preguntas que Marx le abre al sistema filosófico de Hegel. Esa es una de las críticas, de las interpelaciones que le hace Marx a Hegel. Porque en Hegel no cabe la posibilidad de que el espíritu absoluto, una vez sea realizado, cambie. Por decirlo así, y de hecho Engels en uno de sus textos, en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, digamos, de manera anecdótica, dice, pues es que según el sistema filosófico de Hegel, una vez se realizara el espíritu absoluto, pues la historia se acababa. Y Engels dice, yo en 1844 estaba en Inglaterra, en pleno auge de la industrialización, producto del paso de las máquinas mecánicas a las máquinas a vapor. Yo lo que estaba viendo en Londres, lo que veía en Manchester, era una transformación radical, profunda, acelerada de la sociedad. Entonces la pregunta, dice Engels, que a mí me surgió es, si el espíritu absoluto ya se realizó, ¿qué está pasando aquí? El mundo sigue cambiando, porque la historia sigue avanzando, ¿sí? Pero en el sistema de Hegel, esa posibilidad no está, ¿sí? El espíritu absoluto se realiza y la historia, digamos, allí queda cerrada. Y ese es el debate con el cual se chocan los jóvenes hegelianos.
retoman el sistema de Hegel y que, digamos, crean este círculo, que pues este círculo realmente es un tertuliadero, eso es como el círculo de jóvenes hegelianos, podríamos imaginarnos, es como la cafetería de sociología, donde todo el mundo se va a tomar tinto, echar carreta, y hablamos de lo divino y de lo humano, y surgen grandes ideas, grandes tesis, que pues probablemente al salir de la cafetería mueren, pero eso es el círculo de jóvenes hegelianos. Digamos, no es tampoco una institución, ni nada por el estilo. Y pues Marx, muy joven, digamos, cuando sale de la Universidad de Bonn y se va a Berlín a terminar sus estudios doctorales, pues decide, digamos, sumarse a este círculo de tertulia, de reflexión y demás. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Van a ocurrir varias cosas. La primera, en el Estado prusiano, estamos en el Estado prusiano, ya aquí aún no existe Alemania, estamos en el Estado prusiano, Marx es prusiano, Hegel es prusiano. En el Estado prusiano, en 1830 también, se da una serie de movilizaciones estudiantiles. Y estas movilizaciones estudiantiles y algunas revueltas de campesinos interpelan al Estado prusiano. ¿Y por qué es clave para estos pensadores que se interpele el Estado prusiano? Es clave porque Hegel terminó en algún punto afirmando que el Estado prusiano, no el Estado en abstracto, no, el Estado prusiano, era la manifestación del espíritu absoluto. Es decir, el Estado ideal, el Estado perfecto, no era otro Estado, era el Estado prusiano. Y al Hegel plantear eso en esos términos, la filosofía hegeliana se convirtió en filosofía de Estado, en filosofía oficial. Y por tanto, cuestionar la filosofía hegeliana era cuestionar al Estado prusiano. Y esto también es clave en términos de entender procesos políticos, porque ustedes saben que en Europa, el surgimiento de las naciones y de los estados no es, digamos, Hobsbawm pone presente eso, no es un proceso homogéneo, sino es que los estados, no es que existían naciones y las naciones derivaron, no era que existían estados y los estados derivaron en la construcción de naciones, sino que había necesidad de construir discursos que legitimaran las formaciones políticas estatales en determinados territorios del país. Es decir, el Estado, la nación, son, si se quiere, construcciones sociales, pero dar legitimidad a estos estados, a estas naciones, implicaba empezar a establecer ciertos rasgos, por eso se está hablando de espíritu, en la época, ciertos rasgos comunes que unificaran a la población de un territorio. Podía ser la lengua, podía ser un sistema filosófico, podían ser ciertos referentes mitológicos. Es decir, estamos en un contexto en el que los estados europeos requieren símbolos, ¿sí? Como lo plantea María Alejandra, requieren símbolos para afirmarse. Algo muy similar a lo que ocurre en América Latina en el proceso postindependencia, donde, por ejemplo, en México todo el tema del indigenismo se convierte en una fuente sobre la cual reivindicar la existencia de un Estado mexicano. Porque pues ustedes saben que la realidad que antecedía a la formación de los estados americanos, pues es, digamos, muy disímil. Es decir, si nos apegáramos a eso, Colombia no sería un estado, ¿sí? Porque pues aquí la distribución de comunidades y de territorios era una cosa completamente diferente a lo que es el mapa de Colombia hoy por hoy. Pero volviendo a esto, interpelar la filosofía hegeliana era interpelar al Estado, ¿sí? Y Hegel dejó abierta una reflexión que los jóvenes hegelianos van a apropiar en un primer momento, y es que la historia bíblica, decía Hegel, la historia bíblica tiene un carácter de historia, y cuando Hegel está hablando de historia, nos está planteando que en tanto historia no es esencial, no es determinante en el desarrollo de la idea absoluta, ¿sí? Es decir, que la historia, en esta idea de Hegel, es anécdota, ¿sí? Es secundaria, hace parte del mundo terrenal, del mundo de la experiencia, eso no hace parte del mundo del pensamiento, ¿sí? Porque el centro de Hegel es el pensamiento, en mayúscula, en abstracto. Y entonces estos jóvenes hegelianos lo que van a intentar hacer es someter a crítica filosófica los evangelios, la Biblia. Pero al someter a crítica los evangelios y la Biblia, pues imagínense ustedes, ¿quiénes son los primeros que salen a objetar tamaño herejía? Pues la iglesia, ¿sí? O sea, la iglesia sale a decir, pero ¿cómo
¿Van ustedes a poner en duda cómo ustedes van a considerar anécdota el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas? ¿Sí? O sea, ustedes están cuestionando las Sagradas Escrituras, que en tanto sagradas no pueden ser modificadas. No, eso es palabra de Dios. Y aquí emerge un nuevo debate político. Decimos político hoy. En esta época, los jóvenes hegelianos veían esto como un debate filosófico, como un debate del pensamiento, pero un debate que les interpelaba mucho porque, en su opinión, si lograban exorcizar a la religión de ese carácter anecdótico que constituía la historia bíblica, ¿sí? Iban a lograr, opinan ellos, iban a lograr emancipar al hombre y a la mujer. Es decir, iban a romper las ataduras que condicionaban la libertad de los sujetos, pues de su sociedad. Es decir, para estos filósofos del círculo hegeliano, la discusión religiosa concentraba la tarea política, y decían muchos de ellos, la tarea revolucionaria del momento. Emancipar, liberar al sujeto, liberar al hombre, era una batalla que habría que librar en el mundo del pensamiento, y en ese momento, librar esa batalla en el mundo del pensamiento era librarla en el mundo de la religión. Y esto, desde luego, va a generar, pues, una serie de desencuentros, ¿sí? Y estos desencuentros son los que a Marx lo empiezan a separar del círculo, porque Marx, a diferencia de estos otros filósofos, buena parte, y uno podría decir que si se trata de definir una profesión para Marx, Marx es un periodista. Es decir, Marx, buena parte de su vida fue periodista, ¿sí? Fue corresponsal del New York Times, ¿sí? Es decir, él participó de la Gaceta Renana, ¿sí? Es decir, él se dedicaba a escribir artículos, ser editor, ser redactor, digamos, con eso se ganaba la vida, ¿sí? Si ustedes ven, la película esta del joven Marx es, digamos, muy diciente al respecto, pero Marx, en tanto periodista, empieza a encontrarse con dos realidades, digamos, lo van a poner a pensar. La primera realidad es que la Duna era como en una especie de cabildos que funcionaban en el Estado prusiano. La Duna abre un debate sobre la propiedad de la leña en algunos predios, bueno, en algunos predios no, en los predios, en los territorios cercados y titulados de Rusia. Y bueno, y pues aquí se está alegando que los siervos, los campesinos, están robando la leña por el acto de ir a entrar a esos potreros, a esos predios, a recoger la leña seca para la calefacción y para, pues, preparar sus alimentos y sobrevivir. Pero lo que nos están planteando la Duna y la decisión final de la Duna es que la propiedad de determinado predio implica que los animales de caza que están en ese predio, que la leña que está en ese predio es también propiedad del mismo sujeto. Por tanto, si un campesino se mete a recoger leña allí, está robando a su legítimo propietario. Y cuando Marx se enfrenta con este debate, Marx dice, Hegel, el sistema de Hegel no me permite resolver este problema, porque esto hace parte del orden de la economía, de las relaciones sociales, y en el sistema de Hegel esto no cabía. Es decir, el sistema filosófico de Hegel se empezó a quedar corto, pero además le genera una reacción, si se quiere, negativa con respecto a los jóvenes hegelianos y al círculo de jóvenes hegelianos, y es, nosotros como filósofos nos la pasamos discutiendo la validez de la historia bíblica, y vean este problema que va a condenar a morir de frío a un montón de gente. Entonces, ¿cuál es la emancipación que estamos construyendo? ¿Cuál es la libertad que estamos construyendo? Dice Marx. A mí esto ya como que no me cuadra. Yo creo que la gran batalla no está en el mundo de lo religioso, creo que la gran batalla está en el mundo de la economía, en ese mundo que ha sido denominado como el sucio mundo judío, el sucio mundo de la práctica, el sucio mundo de las transacciones, de la interacción humana, que no hace parte del mundo del pensamiento, porque es el mundo de la acción. Y recuerden ustedes que esto está fundado en una oposición entre el acto puro de pensar y el acto puro de actuar. Y Marx está coqueteando con el pensamiento, perdón, con la práctica. Pero además va a emerger otro debate,
Y es que entonces cuando Marx, por ejemplo, hace uno de sus primeros artículos sobre el problema de la leña, va a empezar a darse una dinámica de censura a la Gaceta Renana, que es donde Marx está escribiendo, ¿sí? Y aquí entonces Marx se encuentra con otro debate, porque Marx dice, bueno, si el Estado prusiano es la realización del espíritu absoluto, es decir, si el Estado prusiano es el lugar, es el medio a partir del cual todos los sujetos van a poder tener garantías y condiciones para ser libres, ¿por qué el Estado prusiano, que se supone la garantía de la libertad, de la máxima expresión de la libertad, pero este Estado está censurando mi artículo y está censurando otros periódicos y está persiguiendo a determinados escritores? Entonces Marx dice, aquí algo no me cuadra. No me cuadra porque si el Estado, baluarte de la libertad, censura. Y además, ¿por qué conecta esto y dice, por qué el Estado, baluarte de la libertad, limita la libertad de los campesinos estableciendo una ley que no les permite acceder a leña, lo cual podría condenarlos a la muerte? Es decir, el Estado prusiano, mediante la ley de la leña y mediante la censura a la prensa, está restringiendo las condiciones de libertad de determinadas capas de la población. Entonces Marx dice, si eso es así, al parecer Hegel se equivocó porque pues, esto no se correspondería con el espíritu absoluto, pero además implica pues que Marx empieza a cuestionarse qué tan válido es ese centro del debate religioso como el debate urgente de la época. Y ahí, digamos, empieza a, digamos, abrir todos estos debates, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, los filósofos, y ya con esto voy a empezar a entrar en materia de las preguntas que tenemos. Este debate, entonces, y digamos, podríamos, no sé cómo, en qué orden abordar. Voy a arrancar con el problema de lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, Marx va a formular, o sea, como Marx empieza a ser interpelado por el mundo de la práctica, y el mundo de la práctica es el mundo de la política, ¿sí? El mundo de la economía. O sea, cuando hablamos de práctica nos referimos a ese tipo de dimensiones de la vida, porque pues ustedes saben, y eso es digamos, un lugar común si se quiere, que la política se asume como un mundo de la acción, ¿no? El hombre y la mujer política son sujetos de acción, ¿sí? Carl Schmitt, un filósofo austriaco, clave en la consolidación del pensamiento nacional socialista, planteaba que el sujeto más completo, el hombre modelo, y él está hablando solo de hombres, el hombre modelo es el político que está dispuesto a alzarse en armas por defender una idea. ¿Sí? Ese es el hombre maduro, porque es el hombre que tiene un componente de reflexión y tiene un componente de acción e inclusive está dispuesto a matar por su idea. Digamos. Y pues esto, digamos, lo traigo a colación más para ubicar que la política es concebida como el mundo de la acción, el mundo de la práctica. Y los filósofos, y aquí hay una cierta carga de prejuicio, podríamos decirlo, hay una cierta carga de prejuicio en considerar a la economía y considerar a la política como un mundo, si se quiere, inferior o subordinado del mundo del pensamiento, del mundo de la filosofía. Y esto tiene que ver inclusive con el mismo proceso en el cual se consolidó la burguesía en Europa, ¿sí? Recuerden ustedes que el comerciante, el burgués, toda la crítica religiosa a la usura, al interés, a la emergencia del dinero. Es decir, aquí hay un debate moral muy fuerte que atravesó Europa en términos de la consolidación, de establecer relaciones monetarias, de establecer relaciones de crédito, de establecer el interés. El antisemitismo tiene mucho que ver también aquí en este trasfondo, porque ustedes saben que buena parte de los primeros banqueros son judíos, ¿sí? Es decir, hay una carga moral negativa que se ha racionalizado filosóficamente, pero es una carga moral negativa de la política y de la economía en Europa. Y estos filósofos son representantes de ese mundo que definen como el mundo específicamente humano, como el mundo, digamos, propio de lo humano, que es el mundo del pensar. Y ese es su dominio, además.
Como hablábamos hace un momento con este problema de la arqueología, así que nosotros podríamos decir, el ser humano más completo es el que hace arqueología, y eso significaría que los antropólogos somos los únicos que podríamos llegar a ser un ser humano completo, porque pues somos los únicos que podemos hacer arqueología. Lo mismo ocurre en este contexto, se dice, lo único específicamente humano es el pensamiento. Quienes se dedican a pensar el pensamiento son los filósofos y por tanto son estos sujetos los que están llamados a comprender el mundo, eventualmente, digamos, a dar la pauta de hacia dónde debe conducirse la historia, ¿sí? Y en medio de toda esta discusión, Marx, hay que decirlo, tiene una posición muy dubitativa en todos estos debates, es decir, empieza a tener como empieza a sentir cierta incomodidad con el sistema hegeliano, con los jóvenes hegelianos, pero no, digamos, es un Marx todavía muy tímido, ¿sí? Es un Marx muy tímido, la presión de su padre juega un papel en esto también, ¿sí? Es decir, su padre le dice que ¿qué va a hacer usted con su vida? ¿Sí? Usted va a acabar con su vida, va a morir de hambre, bueno, todas las cosas. Entonces, ese tipo de situaciones inciden en sus ideas, pero llegará un señor también hegeliano, ¿sí? Que vivía en una cabaña solo, completamente solo, ¿sí? Era un ermitaño, podríamos decir. Y ese señor era un ermitaño porque él consideraba que eso le permitía pensar y dedicarse únicamente a pensar sin ningún tipo de distracción terrenal. Y él como filósofo, pues, construyó las condiciones, viviendo solo en una cabaña en medio, digamos, de un bosque, para únicamente dedicarse al pensar. Y este señor se llamaba Ludwig Feuerbach, y es a quien Marx le dedica estas tesis, la ideología alemana, después Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, y, digamos, otras cuantas notas a pie de página en el Capital. Feuerbach no es un autor relevante en la historia de la filosofía, es decir, si ustedes van a mirar el programa de estudios del Departamento de Filosofía de la Universidad, no se estudia Feuerbach, ¿sí? Pero pues en esta historia Feuerbach tiene un papel muy, muy, muy importante, porque lo que Feuerbach va a proponer es que ante la crisis en la que está el sistema hegeliano, de la crisis de esa concepción en que se podría resumir en que las cosas existen de una manera, existen en tanto pueden ser contenidas en la conciencia. Podría ser una suerte de tesis del idealismo, una suerte de resumen, probablemente muy simplificador, pero podríamos plantearlo así. Por eso es que Hegel dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Lo que no puedo racionalizar, lo que no puedo pensar, no existe. Y esa realidad que no puedo aprender mediante el pensamiento, no existe. Y hay un ejercicio, uno podría sentarse y cerrar los ojos e imaginarse o intentar imaginarse un color. Hagan ese ejercicio un día de estos que estén por ahí aburridas, aburridos. Siéntense a pensar un nuevo color, ¿sí? No es un tono, un color, un nuevo color. Y vamos a durar horas ahí dándole, y no vamos a poder imaginar un nuevo color. Hegel nos diría que eso significa que ese otro color no es racional, porque no puede ser pensado. Y como no es racional, no existe. Eso es como para ilustrar el planteamiento de Hegel. Pero entonces, bueno, digamos, antes de entrar a la posición de Marx, voy a precisar lo que propone Feuerbach. Lo que Feuerbach dice es, no, por ahí no va la cosa. Porque yo, dice Feuerbach, veo el mundo. Yo me relaciono con el mundo. Yo interactúo con el mundo. Es decir, cuando yo cocino, cuando yo me muevo, el mundo circundante es un mundo material. Y puede que yo ignore, ese es el punto de Feuerbach, puede que yo ignore, puede que yo no pueda racionalizar, no pueda pensar determinadas características del mundo, pero eso no significa que esas características del mundo no existan. Ese es el punto de Feuerbach. Y esto podríamos volverlo a traducir. Yo puedo ser
Voy a poner un ejemplo que nos va a servir después cuando estemos en Levi-Strauss. Levi-Strauss nos dice, mire, usted puede ignorar, no saber, nunca haber escuchado hablar de fonética. Usted puede ignorar qué es fonología. Usted puede ignorar qué es una vocal, qué es una consonante, ¿sí? Puede ser completamente prístino en eso. Pero cuando usted habla, hace uso de combinaciones de sonidos que están sujetas a pautas y que al combinarlas y seguir esas pautas arrojan significados, constituyen palabras que transmiten significados. Y yo puedo ignorar las reglas de la lengua, pero hago uso de la lengua. Y cuando las hago uso es inconsciente, pero las estoy practicando, ¿sí? Este planteamiento, por ejemplo, de Levi-Strauss, lo que nos está indicando es todo lo contrario a Hegel, y es que el hecho de que en mi conciencia no exista algo, no significa que ese algo no exista en la realidad. Para aquí, que me han escrito varias cosas, tiene que ver, el ejemplo del color tiene que ver con la actividad sensorial humana. Sin embargo, en otros aspectos, existen colores que no se puede percibir con nuestra vista, mas no quiere decir que no exista. Efectivamente, el hecho de que yo no lo pueda percibir o que no lo pueda entender no significa que eso deje de existir. Nosotros podemos ignorar cómo funciona un átomo, ¿sí? Podemos ignorarlo por completo. Podemos graduarnos de antropología, de historia, de lingüística, de enfermería sin saber qué es un átomo, ¿sí? Pero de ahí a que alguno de nosotros se atreva a decir que los átomos no inciden en la vida, pues hay una distancia importante, ¿sí? Del mismo modo que yo podría, en un ejercicio de contracultura extrema, ignorar la ley de la gravedad, ¿sí? Marx pone ese ejemplo en la ideología alemana, si no estoy mal, y es, le dedico este libro a aquel joven que ignoró la ley de la gravedad y que desafortunadamente fue con su cuerpo de bruces después de 4 pisos al dar un paso al vacío. Usted puede ignorarla, pero la realidad se le impone, ¿sí? Y este es el punto que empieza a ubicar Feuerbach. Sin embargo, Feuerbach lo que va a proponer es que yo puedo interactuar. Podemos decir que el coronavirus no existe. Podríamos decir que ese debate de si existe o no es una manifestación actualizada del debate idealismo-materialismo, ¿sí? Entre quienes dicen yo no lo entiendo, pero creo que existe y que determina nuestra vida, entre quienes dicen no existe y lo ignoro y con ignorarlo es suficiente para seguir adelante, ¿sí? Lo mismo con este tema de la tierra plana, aunque es como cada vez más difícil lo de la tierra plana, ¿no? Por ahí vi, no sé si sea una noticia falsa, de un par de italianos que cuando empezó todo este tema de la pandemia salieron en un barco a buscar el fin del mundo, en, digamos, su concepción terraplanista, y pues finalmente los tuvieron que ir a rescatar porque se perdieron en el Mediterráneo. Pero además lo curioso era que pues, digamos, quienes daban allí cuenta de la noticia decían lo más curioso es que ellos llevaban una brújula. Y pues la brújula funciona sobre sobre el magnetismo, es decir, de entrada los instrumentos que llevaban reconocían pues que la Tierra es redonda, ¿sí? Pero pues eh, podríamos decir que allí hubo un golpe de realidad con respecto a eso, ¿sí? Alguien está pidiendo la palabra, entonces le cedo la palabra antes de volver a entrar en el debate Feuerbach y Marx. Hola, Cristian. Pues primero que todo, pues, yo soy asistente, me colé aquí compartiendo el link. Digamos, algo sobre el tema, sobre la Tierra plana, no era plana, digamos, pues es difícil verla como desde el punto de vista y decir como, oye, si no es plana, porque logro, o sea, logro ver como que todo está sobre una superficie, ¿sí? No logro ver como que esa forma ovalada. Ese era un punto, digamos, que estuvo dentro de las ciencias bien fuerte, y también era el ámbito en que decir como la Tierra da vueltas, porque cuando salgo tengo la misma posición, ¿sí? O sea, que era el debate más fuerte, digamos, si la Tierra está girando, porque al momento en que yo salto, no cambio de posición. Y ese debate pues todavía sigue y mucha gente lo sigue siguiendo, ¿no? Que digamos, una parte como para romper ya fue el viaje espacial, terminar como la Tierra no es plana,
porque el punto de vista, digamos, al momento de eh, bueno, ya creo que solo era como eso, ¿no? Lo que hablaba sobre empatar como la perspectiva. Eso Listo, pues influye mucho, ¿no? lo que está proponiendo Luis Javier es que hay cierta base, llamémosla empírica, para pensar que la Tierra es plana en la medida en la que pues nosotros, digamos, como la percibimos en este momento, aquí donde pues, la vemos plana, ¿no? Y eso estuvo en el centro del debate de las concepciones, y esto además nos sirve para el debate entre Feuerbach y Marx, porque lo que Feuerbach propone implicaría aceptar que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque para Feuerbach, su relación con el mundo es una en la cual a lo máximo que Feuerbach puede llegar es a describirlo, es a medirlo, es a retratarlo, pero no más. Y en ese orden de ideas, pues si yo siempre veo el mundo plano y yo camino y camino y veo que, pues yo voy a asumir que el mundo es plano. ¿Sí? Lo que Marx le objeta, lo que Marx le objeta a Feuerbach es que Feuerbach ha establecido una separación entre el sujeto, o sea, el yo, y el objeto, y que al establecer esa separación se negó, abortó la posibilidad de apropiarse el objeto en el pensamiento. Mira, lo más que yo puedo es a percibirlo. Por eso, digamos, Marx adjetiva la perspectiva de Feuerbach como una perspectiva contemplativa. Feuerbach contempla el mundo, lo ve, no lo puede conocer, no puede penetrar en el mundo, no puede pensar el mundo. Pero además a Feuerbach no le interesa pensar el mundo. A Feuerbach le interesa, él sigue aún en esa lógica, a él le interesa pensar el pensamiento. Por eso Feuerbach sigue metido en el debate de la religión. Y después Marx se va a pelearle las ideas de la religión que tiene Feuerbach. Pero en este momento, digamos, mantengámonos en el debate del objetivo y lo subjetivo. Entonces, ¿qué es lo objetivo? Lo objetivo es aquello que está por fuera de mí, del yo. Cuando ustedes hablan y emiten, balbucean ese conjunto que yo interpreto rápidamente y que me dan significados e imágenes mentales, cuando ustedes hablan, ustedes están, el acto de hablar es un acto de salir, de sacar de su mente unas ideas que ustedes tienen. Eso puede ser consciente o inconsciente, pero cuando yo hablo, por ejemplo, cuando yo, no sé, cuando yo frunzo el ceño, cuando yo, no sé, lanzo, muestro la lengua, cuando yo le hago pistola a la policía, allí yo estoy poniendo fuera de mí un pensamiento, una pulsión, un instinto. Bueno, no nos metamos con el concepto de instinto, dejémoslo en pulsión, un pensamiento. Lo estoy sacando. Y cuando yo lo saco, voy. Aquí hacen un pie de página. Una analogía interesante puede ser que desde la posición de Feuerbach uno se queda grabando como el que grabó mientras asesinan al ciudadano. Una posición cercana a lo que plantea la acción de Marx es entrar con una patada voladora y derribar al policía que asfixia al ciudadano. Podría ser. Otra opción sería sentarse a pensar, digamos, guardarse la ocasión de la patada, ¿sí? Guardarse la ocasión de la patada y pensarse cuál sería una acción mucho más potente con respecto a la policía, ¿sí? Esa también es otra opción. Pero, digamos, el ejemplo creo que sí nos permite ilustrar lo que estamos conversando. Quemarles el CAI. Déjeme ese ejemplo del CAI que me parece perfecto para hablar de la diferencia entre fenómeno y esencia. ¿Sí? Es el ejemplo perfecto en mi opinión. ¿Sí? Entonces, antes de eso, mantengámonos en lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, lo subjetivo es aquello que yo interiorizo, aquello que yo propio y que me da lugar a una idea. Sí, pudo haber sido, o sea, digamos, volviendo al ejemplo, pudo haber sido una acción más potente. Recuerden ustedes que Marx lo que propone es que toda acción, toda actividad humana está cargada, está preñada de un concepto.
Y por tanto, Marx diría, la actividad humana puede refinarse. Ese refinarse consiste en refinar el concepto que la antecede. Por eso, digamos, en la lógica de Marx, dejar de momento la patada y pensar, reflexionar a la luz de otras patadas que se le han dado a policías de otros contextos similares, si la patada es lo más efectivo o hay otra forma más efectiva, también es válido dentro de su concepción de praxis revolucionaria. ¿Sí? Es decir, el concepto de praxis en Marx no es un concepto de acción directa, digamos, permanente, es un diálogo permanente entre acción, resultados y reflexión, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero volviendo a este tema, entonces, está el yo, sujeto, el mundo, objetos, la realidad, por decirlo así. Feuerbach entonces lo separó y eso le limitó la posibilidad de conocer el mundo. Lo que Marx dirá es, en Hegel ya venía una idea, en Hegel ya venía una idea rondando, y era que el sujeto y el objeto interactuaban. Bueno, ya podemos entrar en ese. Déjenme terminar entonces este punto y entremos en los ejemplos para que no nos despistemos. Entonces, Hegel planteaba que, como Hegel considera que hay una fenomenología del espíritu, es decir, que hay una experiencia humana de ese proceso de desenvolvimiento de la idea absoluta, Hegel le reconocía al sujeto y al objeto una identidad, a diferencia de Feuerbach, que lo separó. Para Hegel, ellos estaban integrados. Y para Hegel, también hay que decirlo, estaban integrados en una dimensión, y es que el sujeto, el yo, percibe el mundo y lo percibe por sus sentidos. O sea, yo lo puedo ver, el olor, la textura, el sonido, su sabor, ¿sí? Entonces tengan ahí los apuntes del video y ahorita nos metemos en ellos con cuidado. Entonces, lo que Marx plantea es que yo, al percibir mediante mis sentidos el mundo, y esto aquí marca una diferencia con Hegel, porque hasta este punto Hegel y Marx están de acuerdo. Hay interacción, el mundo se percibe. Pero recuerden ustedes esto, para Hegel es la idea absoluta la que mueve el mundo. Es la idea absoluta. El sujeto es secundario. El sujeto es subordinado a la voluntad de la idea. Por tanto, el percibir el mundo para Hegel no constituye una actividad. No es central en el conocer el mundo. Porque el mundo, el conocimiento del mundo, depende del desenvolvimiento de la idea. ¿Sí? Es la voluntad de la idea la que se hace realidad. Y ahí, si el sujeto la entiende o no, es indiferente, porque la realidad, sea o no, ya tiene un curso definido para hacerse racional. Esa es la famosa puesta de cabeza de la que habla Marx con respecto a Hegel. De pronto ustedes lo habrán escuchado en algún texto que hayan leído Marx. Marx dice, yo recogí la dialéctica hegeliana y la puse de cabeza, porque Hegel estaba en el mundo idealista y no podía explotar la potencia de su sistema. Entonces lo que hace Marx es decir, cuando yo percibo al mundo, cuando yo experimento sensorialmente al mundo, esa es el primer nivel de actividad. Eso es un acto, eso es un verbo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que para Marx sea un verbo? Porque aquí Marx está invirtiendo la lógica de Hegel y está reconociendo que es el sujeto, que es el yo, el que interpreta el mundo, el que actúa sobre el mundo y el que transforma el mundo. ¿Sí? Profe, perdón, es que no me quedó muy claro, o sea, solamente como para aclararme. Entonces, Hegel decía que entonces la acción el pensamiento es una voluntad como independiente a la actividad humana. Porque está motivado por la idea absoluta. La idea absoluta es la que genera el pensamiento, la que se le descubre al sujeto. En la posición de Marx, es el sujeto el que está descubriendo el mundo. Pero en Marx, el mundo que está descubriendo el sujeto existe así el sujeto no lo quiera descubrir. Ese es el nódulo del asunto.
Y ese es el problema del método de Marx, ¿sí? Ese es el método de Marx. Inclusive, esa es la nociología marxista, esa es la teoría del conocimiento en Marx. Nace, así entiende Marx, que se produce el conocimiento. Esto es clave, ténganlo ahí apuntado en sus libretas, porque cuando veamos el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, va a ser interesante entrar a ver cómo Lévi-Strauss recoge muchos de estos elementos. Ustedes, pues, bueno, les comento, Lévi-Strauss se reivindica marxista, en una posición muy particular, pero se reivindica marxista y me parece que el punto donde hay más marxismo en Lévi-Strauss es en el pensamiento salvaje, es decir, en el Lévi-Strauss que está pensando el pensamiento, cómo se produce el pensamiento, digamos, en el nivel más silvestre, en el nivel más espontáneo del ser humano. Pero bueno, entonces, íbamos en que yo percibo el mundo y obviamente yo percibo el mundo mediante mis sentidos y esa percepción me da lugar a una idea del mundo, a un concepto. Y ese concepto no tiene que ser un concepto pues como los que nos dicen en la academia, ¿sí? Que tiene unas características. Pero es un concepto, puede ser, yo puedo no saber leer ni escribir, pero tengo un concepto, digamos, si soy campesino, si soy campesina, tengo un concepto de la tierra. ¿Sí? Porque yo sé que no voy a sembrar, yo sé qué sembrar y cómo sembrarlo y con qué fases de la luna siembro, en qué momento riego, en qué momento deshiervo, en qué momento abono. Esos son conceptos que tiene la persona incorporada en su mente, o sea, subjetivado. Pero, digamos, lo que Marx aquí nos está planteando es que el primer momento de interacción con el mundo es ese momento de la percepción, y ese momento me da lugar a un reflejo empobrecido de la cosa. Y ese reflejo empobrecido quedó en mi mente, es el concepto. Es decir, mi idea de este computador no es este computador sigue existiendo afuera de mí, pero yo tengo una idea, tengo un reflejo en mi cabeza de lo que es este computador. Y ese concepto me va a permitir emprender, o mejor, retornar sobre el computador para intervenir, ¿sí? Entonces, si yo me imagino que este computador, no sé, que tiene ahí unas cosas que si yo las oprimo, producen en la pantalla determinadas grafías, pues yo sobre ese concepto intervengo el computador, oprimo esas teclas y me doy cuenta que efectivamente pasó o que efectivamente no pasó. Allí, en ese momento de llevar el concepto a la práctica, es cuando emerge la teoría de la verdad en Marx. Porque en Marx, y esto es una herejía en los tiempos del postestructuralismo, pero en Marx sí hay un concepto de verdad. O sea, para Marx la verdad sí existe. Hoy día decimos, no, la verdad es relativa, bueno, toda la cosa, pero Marx dice, no, sí hay un concepto de verdad, pero sí puedo descubrir la verdad. ¿Cómo descubro la verdad? La descubro llevando a la práctica, llevando a la realidad el concepto. Entonces, si yo, no sé, veo que, creo que yo les ponía el ejemplo de la siembra en el video, y es, si yo lanzo semillas de cilantro aquí en el suelo de mi casa y esas semillas no germinan, pues hay un criterio de verdad, y es que probablemente yo no puedo sembrar orebaldosas. Pero si yo cojo esas semillas y voy y las lanzo sobre tierra, puede que allí germinen. Entonces allí ya hay un criterio de verdad que se empieza a construir y que es esa interacción de práctica, concepto, realidad, la que empieza a refinar. Y así yo puedo ir refinando más y más y más y más hasta un punto en el que yo puedo llegar y ser un perfecto conocedor de cómo sembrar cilantro, en qué momento del año, en qué tipo de tierra, con qué cantidad de agua. Esa, como dice Sofía, es la praxis. Y vean ustedes cómo esa praxis, esa acción que va cargada de concepto, esa acción que va a confrontar con la realidad el concepto y que lo quiere refinar, esa acción es diferente, ese acto es distinto al acto de percibir. Porque en el acto de percibir, digamos, podríamos decir que mi voluntad aún no domina el acto, ¿sí? Yo no puedo controlar mis sentidos. Yo no puedo controlar lo que oigo, no puedo controlar lo que veo, no puedo controlar lo que huelo, ¿sí? Mientras que en la praxis, en ese segundo momento, yo ya controlo mi acción.
Y ahí es que Marx establece una diferencia entre ese momento sensorial, ese momento mental y ese momento práctico. Y define el primer momento, ese momento de percibir el mundo, como la actividad sensorial humana. Y aquí esto depende de las traducciones: actividad sensorial humana o actividad sensible práctica. Un segundo momento de la construcción del concepto, que algunos autores lo denominan como el momento de la teoría. Y el tercer momento, cuando yo, ya revestido de la teoría, voy a la realidad a comprobarla, que es el momento de la praxis. Y noten ustedes, aquí podemos decir que la praxis dejó de ser la acción militante, dejó de ser la acción revolucionaria, ¿sí? La praxis aquí tiene un sentido mucho más abierto. Praxis en Marx es acción reflexionada, acción cargada de conceptos, y acción que, una vez ejecutada, debe dar lugar a constatar o a rechazar el concepto. Podríamos decirlo ensayo-error para simplificarlo en extremo, pero ese es el concepto de praxis en Marx. Ahora, ya, digamos, agotado este debate de la praxis, quiero hacer un comentario sobre la objetividad, la subjetividad, y, digamos, para resolver esta pregunta, podríamos, y nos metemos en el tema este de pensar, pues, para que ustedes, conforme a lo que han venido planteando el video y todo eso, cómo lo pueden, cómo lo podrían apropiar. Pero fíjense ustedes entonces que el objeto está externo a mí, ¿cierto? Eso ya lo tenemos ahí ubicado. Yo percibí el objeto y tengo una imagen empobrecida del objeto en mi mente, ¿cierto? Pasó por mi sentido. Ese paso del objeto allí externo a mí a una imagen empobrecida en mi mente es el subjetivar el objetivo. Es decir, es meter dentro del yo una imagen de lo que estaba fuera del yo. Eso es subjetivar, porque entró a mi mente. Ahora está aquí, en el yo, y el yo es el sujeto, la subjetividad. Cuando yo voy a la praxis, yo estoy sacando de mí ese reflejo, ese concepto, y lo estoy haciendo público. Cuando yo hablo, ustedes escuchan, ustedes perciben los sonidos que yo combino, y esos sonidos para ustedes son objetividad, porque no están dentro de usted, están entrando en este momento a sus oídos. Y en el momento en el que entraron a sus oídos y ustedes dicen, uy, esta vaina está muy complicada, ya me perdí, o oiga, qué chévere la perspectiva de Marx, o en fin, en lo que estén pensando, en ese momento ustedes han subjetivado esa objetividad que les acabó de llegar. Y de pronto alguno de ustedes en este momento coge y dice, se me ocurrió una idea, y coge el chat y escribe rápidamente, profe, esto significa tal cosa, o profe, no estoy de acuerdo, esto es una... Ahí usted acaba de objetivar, sacar de sí mismo esa subjetividad. En eso consiste ese proceso. Subjetivo, mi objetivo, y objetivo, mi subjetividad, ¿sí? Y esto es lo que da lugar a que Marx plantee que el sujeto social, el ser social, se produce a sí mismo, y que todo el tiempo se está produciendo, y que no solamente se produce a sí mismo, sino que en ese acto de producirse, de objetivarse, está también transformando el mundo, ¿sí? Entonces noten ustedes cómo ya Marx puso en todo el centro del debate al sujeto. Y el sujeto tiene margen de acción, tiene margen de decisión, le cabe responsabilidad. A diferencia de Hegel, que el sujeto le quedó ahí, digamos, subordinado a la idea absoluta de lo que ella va haciendo, a diferencia de Feuerbach, que lo que hizo fue romper amarras con el mundo y decir, yo solamente lo veo y no lo intervengo, ¿sí? Aquí Marx dice, no hay forma ni de conocer ni de transformar que no pase por el sujeto. Por el sujeto mediante su actividad práctica, mediante su conceptualización y mediante su praxis. Esa es, digamos, a grandes rasgos, el planteamiento que hace Marx, ¿sí? Aquí hay una objeción que podemos hacer, ¿cierto? Y es decir, bueno, pero eso en últimas no nos garantiza
no nos garantiza que podamos conocer el mundo, ¿sí? Que yo puedo tener una dificultad en la percepción, porque igual culturalmente nos han formado para interpretar nuestras percepciones, ¿no? Es decir, cuando hace un tiempo en Facebook salía esa cosa creo que era un vestido que una gente la veía azul y otra gente la veía dorado. Eso fue pues como el debate mundial como de una semana. Sí. Yo la verdad yo tengo problemas de visión, entonces nunca me atreví a auscultar pues el problema de los colores del vestido, pero podríamos decir que allí hay un problema quizá cultural, de qué entiende alguien por azul y qué entiende alguien por dorado, ¿sí? En arqueología pasa mucho, cuando usted va a texturar suelos. Ustedes saben que la estratigrafía es fundamental en arqueología, y entonces usted llega a texturar suelos y entonces llega alguien y dice, no, para mí este suelo tiene más arena que arcilla, y lo textura como areno-arcilloso. Después llega otro arqueólogo con el mismo suelo y dice, no, esto tiene más limo que arcilla. Entonces lo texturó de otro modo. Y ni se diga cuando se trata de definir colores, ¿sí? Porque entonces llega un arqueólogo, una arqueóloga que lo ve café y le pone café, color café. Otros dicen, no, eso es pardo oscuro. Otro más a veces, eso es negro, ¿sí? Otros, eso es ocre oscuro, y pues pasa lo que pasa en todo proyecto de arqueología, y es que quien hace el informe final le toca jugar a interpretar qué pasaba por la mente de todo el equipo de arqueólogas y arqueólogos cuando fueron a definir el color de la misma unidad de suelo, ¿sí? Porque las percepciones allí juegan un papel, o bueno, más que las percepciones, la interpretación de las percepciones como un hecho también cultural juega un papel a la hora de construir los conceptos. Sin embargo, Marx reitera allí dos cosas. La primera, recuérdenlo, la praxis es criterio de verdad. La praxis es criterio de verdad. Entonces yo puedo tener confusión, pero si yo llevo ese concepto a la práctica, allí la práctica me va a decir, usted está equivocado o no está equivocado. Y esto, por ejemplo, incide en el mundo de la política, ¿sí? Es decir, Lenin, conforme a esto, en pleno contexto de 1917, pues Lenin no estaba seguro de que el asalto al Palacio de Invierno fuera a derivar en la revolución. Pero inclusive, y es parte del debate de las tesis de abril de Lenin, Lenin dice, pero si no nos atrevemos a asaltar el Palacio de Invierno, pues no vamos a saber si eso tenía sentido o no. Y la práctica pues les demostró que el asalto al Palacio de Invierno en el momento en el que lo hicieron fue probablemente el momento más indicado para tomar el poder y, digamos, iniciar todo el proceso de consolidación de la Unión Soviética. La historia de la Unión Soviética puede ser una forma de constatar qué tanto de la teoría marxista es correcto o no, a partir de una experiencia práctica, ¿sí? Y así, digamos, fíjense cómo empiezan a introducirnos aquí estos criterios también para el pensamiento. Pero esa es la primera objeción que pone Marx ante esa posible corrupción de los sentidos. La segunda es que Marx dice, esto lo retoma de Hegel, que hay una dimensión, llamémoslo exterior, superficial, del mundo real. Es decir, que el mundo real se nos manifiesta siempre con una primera impresión, pero que detrás de esa primera expresión, detrás de esa exterioridad, habita un orden de realidad que inclusive es más importante para entender el funcionamiento de lo real. Es decir, y fíjense ustedes, porque es que estos autores acaban de plantear que hay unidad sujeto-objeto. Para Feuerbach, plantearse esto así no es posible, porque para Feuerbach hay una distancia insalvable entre el sujeto y el objeto. Entonces Feuerbach a lo máximo que llega, ya lo hemos dicho, es a percibir la exterioridad del sujeto, la exterioridad del objeto que está contemplando. Y lo puede describir. Pero en el planteamiento que hacen Marx y Hegel y Engels y en general pues, quienes se mueven en la filosofía de Marx, es que esa exterioridad con la cual el objeto se me presentó me está mostrando parte de la esencia del objeto, pero al mismo tiempo me la está escondiendo. Y esa es la distinción clave también para entender al viejo Lévi-Strauss entre el fenómeno y la esencia. El fenómeno es la manifestación empírica. Lo que la etnógrafa va a campo a construir. Fenómeno, la exterioridad, lo que la gente me dice, lo que yo veo,
lo que la gente me cuenta, lo que yo puedo interpretar, eso es lo que está ahí. Pero hay una dimensión profunda detrás de lo que la gente dice, de lo que la gente hace, de lo que la gente piensa, y es la esencia de ese fenómeno que está allí, detrás, oculta, tras ese telón inicial, esa primera impresión que me da el fenómeno. Y ese que está detrás, esa ley interna, dice Hegel, es la esencia del fenómeno. Esto es clave para la construcción del concepto. ¿Por qué? Porque vayamos al ejemplo del CAI. Vayamos al ejemplo del CAI. Y yo insisto, yo en mi posición personal, lo reivindico y yo creo que hay mucho de justeza en las actividades que se desarrollaron el día de ayer, ¿sí? O sea, no pretendo cuestionar la acción colectiva, porque me parece que este país ha llegado a un punto en el cual la institucionalidad cerró por completo cualquier posibilidad de resolver la crisis. Pero a lo que voy es a que habrán muchas ideas sobre el tema del CAI, pero probablemente, o imaginémonos, asumamos que había una idea del acto de hacer el scratch o hacer el sabotaje al CAI, y era que atacando al CAI o rayando el CAI, estamos atacando al Estado. Uno podría pensar eso, yo podría pensarlo. ¿Sí? Yo lo digo, mire, cuando yo era estudiante, pues, porque el ejemplo del CAI puede ser un poco herir algunas susceptibilidades y es lo que menos quiero. Cuando yo era estudiante, nosotros, o los 1 de mayo, nos íbamos a marchar. Nos encontrábamos en la calle de la 26 y salía el bloque de la Universidad Nacional a marchar el 1 de mayo. ¿Sí? Imagínense esos 2009, 2008, 2007. O sea, son las épocas todavía de Uribe. Y uno sabía que el 1 de mayo era, pues, a correr, gaseada, en fin. ¿Sí? Teníamos reciente el asesinato de Nicolás Neiras, y es decir, la cosa era dura. ¿Sí? Y pues de alguna manera íbamos a marchar el 1 de mayo, pero pues íbamos pensando en que, pues, en la importancia de la jornada, pero también sabiendo pues, que el contexto en el que estábamos era un contexto en el que muy seguramente pues, podríamos salir heridos, hasta de pronto muertos, detenidos, en fin. Y siempre ocurría en algunos puntos de la movilización. Por ejemplo, yo no sé si yo todavía esté ahí, pero ahí en la séptima, ya como a 3 cuadras de la Plaza de Bolívar, hay un McDonald's, o había un McDonald's, sí, había un McDonald's. Y antecitos habían unos cajeros, ¿sí? Entonces siempre, o sea, siempre la movilización, así hubiese logrado sobrevivir a todos los intentos de ruptura previos, ahí se concentraba. Y ahí se concentraba, ¿por qué? Pues porque siempre se intentaba hacer algo al McDonald's y hacerle algo a los cajeros. Y hay siempre esos debates de hoy día de que la manifestación no sea violenta, o que si sea violenta, que si tiene grafiti o no, pero realmente esos debates siempre se han dado en las acciones colectivas del movimiento social. ¿Sí? Y ahí el 1 de mayo pues no era la excepción, había mucha gente que llegaba y decía, oiga, venga, no dañen McDonald's, eso no le contribuye a nadie, toda la cosa. Y algunas compañeras y compañeros decían, no, mire, es que aquí estamos atacando el imperialismo. O sea, estamos atacando el imperialismo. Y esto es una acción antiimperialista. Atacar, digamos, quitarle las letras, era lo que siempre se buscara, como quitarle las letras, porque eran unas letras como metálicas. Quitarle las letras a ese McDonald's era una acción que se asumía antiimperialista. Y el tema del cajero era una acción anticapitalista, porque era atacar al sistema financiero, era el que tenía allí puestos los cajeros. El CAI es una manifestación, es un objeto asociado a la policía, y la policía es un objeto, es una institución asociada a el control represivo del Estado, ¿sí? Del Estado moderno. Es un Estado asociado, pues diría Marx, a un contexto de lucha de clases y bla, bla, bla. Y entonces digamos, este ejemplo nos permite pensar la distinción entre el fenómeno y la esencia, ¿sí? Porque sería unilateral, en mi opinión, decir que en el CAI no está el Estado. O sea, que eso está completamente desprovisto de la presencia del Estado. Sería unilateral plantearlo.
pero también sería unilateral asumir que ese CAI es el Estado. Creo que ahí también podríamos convenir. Es decir, que la realidad del CAI agota todo lo que es la estructura estatal. Es decir, el CAI, y aquí María Alejandra lo ha planteado, el CAI representa al Estado. El SMAT representa al Estado, pero el SMAT no es tampoco el Estado. Entonces, en este orden de ideas, el SMAT, esa representación, ese símbolo, el SMAT es un fenómeno asociado al Estado. Es la manifestación fenoménica de una característica del Estado. Pero, insisto, yo me puedo sentar a entender e inclusive me puedo poner a pelear con el SMAT y pelear toda la vida con el SMAT, entender el SMAT, hacerme amigo de dos agentes del SMAT, en fin, digamos, conocer a la perfección cómo funcionan las tanquetas, los gases, todo, que viven, que piensan, que comen, pero ni aún así voy a poder entender el Estado. Por más que yo conozca el SMAT, podría agotar mi conocimiento del SMAT, saber más del SMAT que ellos mismos, saber más de ese CAI que el mismo constructor que lo levantó, ¿sí? Pero eso no significa que yo, por conocer ese CAI, conozco al Estado. Porque, dirá Marx, el Estado, ese concepto, está presente en el CAI, pero el CAI oculta al mismo tiempo el concepto del Estado. Y aquí Jimmy hace un comentario, dice, la esencia sería el monopolio de la fuerza. Pues esta distinción la retoma Weber, Max Weber también, un autor que no lee mucho en antropología por alguna extraña circunstancia de envidia profesional. ¿Cómo va a leer a Weber si es el autor del otro edificio, del 205? Eso es una herejía. Pero si algún día se pegan una pasada por la obra de Weber, no se preocupen, los sociólogos tampoco leen Malinowski, ni Levi-Strauss, ¿sí? O sea, eso es una cosa ahí que está casada en la pelea. Eso es con natural a la Facultad de Ciencias Humanas de la Nacho. Pero, entonces, Weber, que también reconoce esta diferencia entre el fenómeno y la esencia, y de hecho Weber es muy ilustrativo en su definición del Estado, ¿no? Porque cuando Weber construye el concepto del Estado, le arranca diciendo, bueno, el Estado puede ser una asociación de individuos. Sí, es una asociación de individuos. Eso es un fenómeno. Pero Weber dice, no, pero hay muchas asociaciones de individuos. Entonces, ese concepto, definirlo solo por la asociación de individuos, no me permite entender lo específico del Estado. Prosigue. ¿Sí? Dice, bueno, el Estado entonces puede ser una fuente de expresiones racionales dentro de la sociedad, racionales, por ejemplo, la ley, la norma, algún tipo de costumbre, pero Weber después dice, no, hay otro tipo de instituciones que no son el Estado y que también derivan en normas racionales. Entonces, esa otra diferencia tampoco me sirve. Y al final dice Weber, bueno, ¿qué sería lo sociológicamente específico del Estado? Y Weber dice, el monopolio legítimo de la violencia. Eso es algo que ninguna otra institución en la sociedad puede hacer. Entonces Weber define, aparte, esa es la forma en la que él construye su concepto de Estado. Fíjense ustedes rompiendo, tratando de traspasar distintos fenómenos para llegar a la ley interna. ¿Sí? En Marx, el Estado es otra cosa. Pero el procedimiento, el método de Marx es el mismo. ¿Sí? Lo que Marx dice es, el Estado es una asociación de individuos, que detentan un aparato para controlar, desde ese aparato, controlar un sector de la sociedad. Es decir, el Estado, según Marx, es un aparato de control y de sujeción por parte de una clase social sobre otra clase social. Eso es para Marx. Lo cual significa que el Estado en Marx solamente surgirá en contextos en los que la sociedad, el desarrollo de la sociedad derive en la existencia de al menos dos clases sociales. En esos contextos, una clase va a requerir dominar a la otra,
porque los intereses de las clases serán siempre antagónicos. Y en consecuencia el Estado surge por parte de una clase para dominar a otra, ¿sí? El famoso debate de la dictadura del proletariado es ese. Y es que entonces lo que más dice es, ha habido una dictadura de la burguesía que llamamos Estado, pues cuando los obreros se tomen el poder, pues vamos a hacer una dictadura de los obreros, que es la dictadura del proletariado. Pero ese tema del Estado, quiero que lo trabajemos con mucha agudeza eh, posteriormente. Colegas, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo claro. Yo les veo un poquito bostezando. eh, Igual es que ya, mire, ya vamos para 2 horas aquí conversando. Yo les propongo lo siguiente, y es que paremos aquí, teniendo en cuenta que el video que les envié, y les pido disculpas por eso, se me fue de más de 1 hora, casi las 2 horas. Yo también quedé sorprendido cuando acabé yo, oh por Dios, yo hablo mucho. Entonces, les propongo que paremos aquí hoy, y en 8 días podemos arrancar, nos podemos tomar la primera hora, ¿sí? Para pegar una revisión rápida de las preguntas. Yo igual aquí las tengo apuntadas sobre la tesis 3, sobre el problema de Morgan. Creo que el problema de praxis ya lo hemos venido resolviendo, lo mismo lo de la contemplación. O sea, nos quedaría por resolver la pregunta por la tesis 3 de Marx, en la cual se plantea el problema de la relación entre lo terrenal y lo ideal y el problema de lo religioso, que pues por ahí nos podemos meter en el concepto de la alienación. Pero para no quedarnos como tan, digamos, tan sin tema, porque pues lo podemos trabajar rápido, yo les voy a enviar una guía, un documentico, una guía, con unos conceptos claves de economía política. Y lo que haríamos sería tomarnos el otro tiempo de la clase, obviamente haríamos break y toda la cosa, para conversar, para ponernos de acuerdo en una serie de conceptos de economía política, es decir, qué es producción, qué es distribución, qué es consumo, qué es fuerza productiva, qué es modo de producción. Los vamos a trabajar a un nivel muy inicial para que eso nos permita ya meternos de lleno a la economía política marxista, en particular la definición de la mercancía. Bueno, la guía que yo tengo, que creo que, bueno, la voy a buscar, realmente es una guía como de 6 páginas, y tiene mapas conceptuales, o sea, realmente está hecha para una revisión muy rápida, como para que en clase no nos quedemos como tan, uy, yo este concepto nunca lo había escuchado, o no puedo coger todavía la distinción entre uno y otro, y pues ya en clase trabajaríamos como en precisar un poco más estos conceptos. Igual, si alguien está muy desparchado, muy desparchada, voy a subir al módulo y les voy a enviar un texto de Oscar Lange, que es un economista francés. La profe Angélica Condesa justamente. Yo en estos días en el grupo de chat les voy a comentar lo de, pues, que me dice la profe Angélica, pero yo supondría que ella va a estar de acuerdo en que hagamos el ejercicio. Y pueden trabajar a Oscar Lange, un economista francés marxista, que en mi opinión es muy pedagógico para una primera aproximación también a estos conceptos. Pues digamos, si con la guía sienten que eso está muy genérico, muy insípido y que quieren como meterse más en conceptos mucho más gruesos. Y pararíamos por ahí hoy, si ustedes están de acuerdo. Sí, profe, me parece. Sí, profe. Bueno, colegas, pues entonces, pues que estén bien. Cuídense mucho, cuídense mucho. Cuiden a sus compañeras, a sus compañeros, si van a salir a las movilizaciones. Y pues que descansen, que tengan un buen fin de semana. Nos veríamos entonces dentro de 8 días. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Profe, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. profe, que esté bien. profe, una pregunta. Sí,
Qué pena, es que no escuché cuando para la próxima clase, entonces, ¿con qué llegamos? Así como, Con la guía de conceptos de economía política, y ya ok, si ustedes quieren, pueden trabajar el texto de Oscar Lange, que también se los voy a compartir, pero ya si ustedes quieren trabajar adicionalmente el texto. listo. Y yo te tenía una otra cosa. Sobre la memoria de clase, la idea es como que con cada clase nos quedemos con algún concepto o, como tú dijiste, no necesariamente reunir todo lo que vimos en clase, sino algún tema en particular que nos interese. Sí, el tema que ustedes pues consideren que vale la pena consignarlo en la memoria, ¿sí? O sea, no es como por cada clase una entrada, sino lo que ustedes evalúen. Ok, ¿y eso es necesariamente individual? No, la memoria no. La memoria la pueden trabajar en grupos. El que sí es individual es el ejercicio de análisis de un tema en específico. Listo, listo, listo. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Igual.